el plexo braquial paso a paso. Es decir, viendo cada una de las estructuras cómo se va a ir formando. Entonces empezamos por lo que serían las estructuras que hemos pintado esquemáticamente de color morado. Se encontraban en tres calenos y son las raíces. Como hemos visto, el plexo braquial está formado por raíces que vienen de C5, C6, C7, C8 y T1. Pero ¿cómo se van a ir combinando estas para formar el plexo braquial? Pues de la siguiente manera. C5 y C6 se juntan para formar el tronco superior. C7 va a continuar sola sin juntarse con nadie más para formar el tronco medio. C8 y T1 ambas van a juntarse para formar lo que sería el tronco inferior. Por tanto, ya tenemos formados el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior. Luego, cada uno de estos troncos se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior. Por ejemplo, aquí tenemos la división anterior y la división posterior del tronco superior. Aquí tenemos la división anterior y la división posterior del tronco medio. Y aquí la división anterior y la división posterior del tronco inferior. ¿Cómo se denominan en anteriores y posteriores? Pues de acuerdo al plano en el que estén, no de acuerdo a cuál sale por arriba y cuál sale por abajo, sino que las anteriores se van a encontrar más adelante o más cercanas a la superficie anterior del cuerpo del paciente y las posteriores se van a ir un poco hacia atrás o hacia la región más dorsal o posterior del paciente. Pues bien, luego estas divisiones se van a combinar para formar los cordones, también conocidos como fascículos. Las divisiones anteriores del tronco superior y del tronco medio se juntan, para formar lo que sería el fascículo lateral. Todas las divisiones posteriores de los tres troncos se juntan para formar el fascículo posterior. Y solamente la división anterior del tronco inferior va a formar el fascículo medial. Por tanto, el fascículo posterior está formado por las partes o divisiones posteriores de los tres troncos y como recibe tres partes o tres porciones, pues es el fascículo de mayor diámetro, mayor espesor o más grueso. Luego vamos a tener que el lateral recibe dos porciones anteriores del tronco superior y del tronco medio, por tanto es intermedia en tamaño, y el cordón inferior o fascículo medial, conocido actualmente como fascículo medial, va a recibir solo la división del tronco inferior, por tanto es el fascículo más pequeño, el más grande, intermedio de tamaño. Vemos ahora lo que sería la última parte del plexo braquial, que serían las ramas terminales, también conocidas como brazos terminales. Pues bien, estos van a estar formados, van a ser 5 y van a estar formados por partes o porciones que salgan desde los diferentes fascículos. El primero de estos ramos terminales va a ser el nervio músculo cutáneo. Este está formado solo por una rama o una parte que está viniendo desde lo que es el fascículo lateral. El nervio cubital, que sería el segundo de estos ramos terminales, va a estar formado estrictamente o solamente por fibras que están viniendo desde lo que sería el fascículo medial. El nervio mediano, el tercero de los ramos terminales, va a estar formado tanto por una parte que viene del fascículo lateral como por una parte que viene del fascículo medial. Entonces, el mediano está formado a mitades o a medias por el fascículo lateral y por el fascículo medial. Y también está localizado al medio entre el músculo cutáneo y y el nervio ulnar. Entonces, el nervio músculo cutáneo se encuentra más lateral, el nervio cubital se encuentra más medial y en medio de ambos estaría el nervio mediano, de ahí su denominación. Del fascículo posterior van a salir dos ramos nerviosos o dos nervios terminales. Su rama más pequeña del fascículo posterior se va a denominar nervio axilar y su rama más grande se denomina nervio radial y serían la cuarta y la quinta ramas terminales del plexo braquial. Por tanto, ya podemos reconocer
muchas estructuras y cómo está formado el plexo braquial. Y ya sabemos cómo se denominan estas: raíces 5, raíces 6, raíces 7, raíces 8, raíz T1, los troncos superiores, medio e inferior, las divisiones anteriores y posteriores de cada uno de los troncos, los cordones, que son tres: lateral, posterior y medial, y los ramos terminales, que serían el músculo cutáneo, el cubital, al medio de ambos el mediano, y los que vienen del fascículo posterior, que serían el axilar y el radial. Pues bien, ¿cómo podríamos desarrollar también esto? Pues paso a paso, de otra forma, para que se quede completamente consolidado y muy bien entendido el conocimiento. Pues vamos a decir que vamos a ir básicamente pues coloreando la raíz de C5 más la raíz de C6. Las vamos a pintar con este color amarillo para mostrar que ambas se juntan y forman el tronco superior. Es decir, las dos primeras raíces, o las raíces que se encuentran más arriba, C5 y C6, se juntan y forman el tronco superior. Las raíces que se encuentran un poco más abajo, que serían C8 y T1, es decir, las dos que se encuentran más inferiormente, también se van a juntar esas dos y van a formar lo que sería el tronco inferior. Y luego vamos a tener una raíz que es soltera, nadie la quiere, C7, pues va a quedar solita, y solita va a tener que formar el tronco medio. Pues bien, esta queda sola. Las otras dos, las que se encuentran por encima, C5, C6 o C8 y T1, se juntan y forman los otros troncos. Luego vamos a poner pues las divisiones. Cada uno de esos troncos se va a ir dividiendo en divisiones anteriores o divisiones posteriores. Vamos a sacar primero las divisiones posteriores. Cada una de estas va a tener una división posterior. Los vamos a pintar pues de un azul bien oscuro, de forma tal que entendamos que están yéndose hacia atrás, hacia la región posterior, y por tanto pues van a estar más oscuras, van a estar como sombreadas. Bien, pues aquí tenemos la división posterior del tronco superior. Aquí tenemos la división posterior del tronco medio. Y aquí tenemos la división posterior del tronco inferior. Todas esas están yendo hacia atrás, se juntan y forman esto de aquí, que es el cordón posterior. Pues bien, eso corresponde al cordón posterior. Luego tenemos las divisiones anteriores o divisiones, bueno, las divisiones anteriores, bien sea de cualquiera de estos troncos. La división anterior del tronco superior se va a juntar, la vamos a pintar en amarillo porque le está dando el sol, está anterior, es más fácil que le llegue la luz en una cirugía. Y la división anterior del tronco medio, pues ambas divisiones anteriores, como estamos viendo, se juntan y forman lo que sería el cordón lateral. Por eso lo vamos a pintar de amarillo. Y hay otra división anterior, pero que no se junta con las otras, que va a ser la división anterior del tronco inferior. Solita, la división anterior del tronco inferior va a tener que formar el fascículo medial. Pues bien, ya sabemos, fascículo medial por una sola división anterior del tronco inferior. El fascículo lateral por las divisiones anteriores de los otros dos, que serían el tronco superior y el tronco medio, y todas las divisiones posteriores se juntan para formar el fascículo posterior. ¿Cómo se van a formar ahora los ramos terminales o nervios terminales? Pues bien, vamos a tener que, como siempre, el fascículo lateral va a formar solito el nervio músculo cutáneo. Por eso lo pintamos de amarillo, porque este fascículo lateral que está de amarillo lo forma solo. Luego vamos a tener que el fascículo medial, que está aquí abajo, también forma él solito un ramo terminal, que es el nervio ulnar, también conocido como nervio cubital. Y al nervio mediano, ¿cómo lo forman? Pues con una parte del lateral y una parte del medial. Por tanto, este medial le va a dar la mitad a través de esto, que es la raíz medial del nervio mediano. Y el fascículo lateral va a dar una raíz, que es la raíz lateral del nervio mediano, y entre ambos van a formar ese nervio mediano a mitades. ¿Y qué pasa con lo que era el fascículo posterior? Pues ese fascículo posterior solito, por eso lo vamos a pintar pues con ese color oscuro que representa el fascículo posterior que está ahí atrás.
va a formar él solo dos de los ramos terminales. Va a tener una rama pequeña, que va a ser el nervio axilar, y va a tener una rama más grande, que va a ser el nervio radial. Ambos vienen estrictamente formados por ramas que vienen de esto que es el fascículo posterior. Y así tenemos todo lo que es el plexo braquial explicado de otra forma, de manera tal que lo tengamos todo súper claro. Pues bien, ¿cómo podemos, ya vamos a ir dando algunos tips para memorizarnos, por ejemplo, los nombres? Pues en la parte de los troncos es lógica, superior, medio, inferior. En la parte de los cordones tenemos que imaginarnos que aquí hay una arteria. Entonces, lateralmente va a estar el fascículo lateral, medialmente el fascículo medial y atrás, prácticamente tapada por lo que sería la arteria axilar, va a estar el fascículo posterior. Y los nervios, ¿cómo nos vamos a memorizar? Y también cómo vamos a reconocerlos, bien sea en la cirugía o bien sea en el cadáver. Pues vamos a dibujar una letra M. Como vemos, pues aquí hay una letra M que se forma. Y esa M nos va a servir porque es la primera letra con la que comienzan la mayor parte de los nombres de estas ramas que están saliendo de esa M. Pues la primera rama, la más lateral, empieza con M y es el músculo cutáneo. La otra rama de esta M pues va a ser el nervio mediano. Y la última rama es la única que tiene un nombre diferente, que sería el nervio ulnar o cubital. Pues cuando veamos esta estructura de M en el plexo braquial ya reconoceremos al menos tres de las ramas terminales o ramas más importantes del plexo braquial.